Continuamos con la narración de la novela El difunto Matías Pascal, del escritor italiano Luigi Pirandello. La escena se desarrolló en el terradito de al lado, donde había estado hasta las 10 en compañía de las dos mujeres. Una vez en mi habitación me había puesto a leer, distraído, uno de los libros predilectos del señor Anselmo sobre la reencarnación. Me pareció que oía hablar en el terradito. Aguzé el oído para cerciorarme de que era Adriana. No, dos personas hablaban bajo, apresuradamente. Oí una voz varonil, que no era la de Pagliari. Pero en la casa no había más hombres que él y yo. Lleno de curiosidad, me acerqué a la ventana para mirar por entre las persianas. En la oscuridad me pareció ver a la señorita Caporale. Pero, ¿quién era aquel hombre con el que hablaba? ¿No habría llegado de Nápoles improvisadamente Terencio Papiano? Por una palabra dicha un poco más fuerte por la Caporale, comprendí que hablaban de mí. Me acerqué más a la persiana y aguzé mayormente el oído. Aquel hombre parecía indignado por las noticias que sin duda la profesora de piano le había dado sobre mí. Y ahora ella intentaba atenuar la impresión que aquellas noticias habían producido en el ánimo de él. ¿Rico?, preguntó él en un determinado momento. Y la caporale, no sé, parece. No hay duda de que vive de lo suyo, sin hacer nada. ¿Siempre en casa? No. Y luego, mañana lo verás. Dijo así, lo verás. Así pues, le tuteaba. Por lo tanto, Papiano, ya no había duda, era el amante de la señorita Caporale. ¿Y por qué entonces, durante todos aquellos días, ella se había mostrado tan condescendiente conmigo? Mi curiosidad se hizo más viva que nunca. Pero como si lo hicieran a propósito, los dos se pusieron a hablar bajísimo. No pudiendo ya con los oídos, intenté ayudarme con los ojos y vi que la caporale ponía una mano sobre el hombro de Papiano. Este, poco después, la rechazó desmañadamente. Pero, ¿cómo podía impedírselo?, dijo ella, levantando un poco la voz, con intensa exasperación. ¿Quién soy yo? ¿Qué represento yo en esta casa? Llámame a Adriana, le ordenó él entonces, imperioso. Al oír pronunciar el nombre de Adriana con aquel tono, apreté los puños y sentí que se me alteraba la sangre en las venas. Duerme, dijo la caporale. Y el otro, hosco, amenazador, dijo, ve a despertarla, enseguida. No sé cómo me contuve de abrir con furia la persiana. El esfuerzo que hice para imponerme aquel freno me hizo volver en mí por un momento. Las mismas palabras que acababa de pronunciar con tanta exasperación aquella pobre mujer acudieron a mis labios. ¿Quién soy yo? ¿Qué represento yo en esta casa? Me retiré de la ventana. Enseguida, sin embargo, se me ocurrió la excusa para intervenir también en todo aquello. Aquellos dos hablaban de mí, y aquel hombre quería seguir hablando de mí con Adriana. Tenía que saber, conocer los sentimientos de ésta con respecto a mí. Sin embargo, la facilidad con que acogí esta excusa por la indelicadeza que cometía escuchando y espiando a escondidas, me hizo sentir, entrever, que yo ponía por delante mi propio interés para impedirme tener conciencia de aquel mucho más vivo que otra me despertaba en aquel momento. Volví a mirar a través de la ventana. La caporale se había marchado del terradito. El otro, solo, se había puesto a mirar al río,
apoyado con ambos codos en la baranda y la cabeza entre las manos. Lleno de ansiedad, esperé inclinado, apretándome fuertemente con las manos la rodilla, a que Adriana saliera al terradito. La larga espera no me cansó en absoluto. Al contrario, fue tranquilizándome. Me proporcionó una viva y creciente satisfacción. Supuse que Adriana no quería rendirse a la prepotencia de aquel tirano. Tal vez la caporale le suplicaba con las manos juntas. Y mientras tanto, él, allí en el terradito, se roía de despecho. Esperé en un cierto momento que la maestra viniera a decir que Adriana no quería levantarse. Pero no. Hela ahí. Papiano salió enseguida a su encuentro. «Usted váyase a la cama», ordenó a la señorita Caporale. «Déjeme hablar con mi cuñada». Aquella obedeció. Y entonces Papiano hizo ademán de cerrar las puertas entre el comedor y el terradito. «Nada de eso», dijo Adriana tendiendo un brazo contra la puerta. «Pero yo he de hablarte», rebatió el cuñado con hoscas maneras, esforzándose en hablar bajo. «Habla así. ¿Qué quieres decirme?», preguntó Adriana. «¿Hubieras podido esperar hasta mañana?» «No, ahora», insistió él, cogiéndola por un brazo y atrayéndola hacia sí. «¡Basta!», gritó Adriana, deshaciéndose violentamente. No me pude contener, abrí la persiana. «Oh, señor Mace», me llamó enseguida. «¿Quiere venir si no le molesta?» «Voy, señorita», me apresuré a contestarle. El corazón me dio un salto de alegría, de reconocimiento. En un instante estuve en el corredor. Pero allí, cerca de la puerta de mi habitación, encontré, casi enroscado sobre un baúl, a un joven delgado, rubísimo, de cara larga, diáfana, que abría a duras penas un par de ojos azules, lánguidos, tontos. Me detuve un momento, sorprendido, para mirarle. Pensé que tal vez era el hermano de Papiano. Corrí al terradito. «Señor Mace», dijo Adriana, «le presento a mi cuñado Terencio Papiano, que acaba de llegar de Nápoles». «Encantadísimo, muchísimo gusto», exclamó aquel, descubriéndose, haciéndome una reverencia y agitándome calurosamente la mano. «Siento haber estado durante todo este tiempo fuera de Roma, pero estoy seguro de que mi cuñada habrá sabido atender a todo, ¿no es verdad? Si le falta algo, dígalo, dígalo. Si le hiciera falta, por ejemplo, una mesa más grande o cualquier otro objeto, dígalo sin cumplidos. A nosotros nos gusta contentar a los huéspedes que nos honran». «Gracias, gracias», dije yo. «No me falta nada, gracias». «De nada, es mi deber. Y mándeme como quiera, estoy a su disposición en lo poco que puedo valer». «Adriana, hija mía, tú dormías, vuelve a la cama si quieres». «Es igual», dijo Adriana, sonriendo afablemente. «Ahora ya me he levantado». Y se acercó a la baranda para mirar el río. Comprendí que no quería dejarme solo con él. ¿Qué temía? Se quedó allí, absorta, mientras el otro, con el sombrero todavía en la mano, me hablaba de Nápoles, donde había tenido que permanecer más tiempo del previsto para copiar un gran número de documentos del archivo privado de la excelentísima duquesa doña Teresa Rabaschieri Fieschi. Mamá duquesa, como todos la llamaban, Mamá Caridad, como él hubiera querido llamarla. Documentos de extraordinario valor que aportarían una nueva luz sobre la figura de Cayetano Filangieri, príncipe de Satriano, del que el marqués Giglio, don Ignacio Giglio de Auleta, de quien él, Papiano, era secretario. Quería escribir una biografía detallada y sincera. Por lo menos todo lo sincera
que la devoción y la fidelidad a los Borbones permitirían al señor marqués. No se callaba nunca, gozaba con su propia locuacidad, daba a la voz, al hablar, inflexiones de veterano actor aficionado, y aquí apoyaba la expresión con una risita, allí con un gesto expresivo. Me había quedado aturdido y aprobaba de cuando en cuando con la cabeza y de vez en vez dirigía una mirada a Adriana, que estaba todavía contemplando el río. Ah, sí, por desgracia, dijo con voz de barítono a manera de conclusión, Papiano. El marqués Giglio de Auleta es borbónico y clerical, y yo que he de decirlo en voz baja, incluso aquí en mi casa, yo que cada mañana, antes de marcharme, saludo con la mano la estatua de Garibaldi en el Gianicolo. ¿La ha visto? Desde aquí se ve perfectamente. Yo que gritaría a cada momento, ¡Viva el 20 de septiembre! He de hacer de secretario suyo. Es un hombre dignísimo, ojo, pero borbónico y clerical. Sí, señor. ¡Pan! Le juro que muchas veces me entran ganas de escupir encima de él. Perdone. Se me queda aquí, en la garganta, me ahoga. Pero, ¿qué puedo hacerle? ¡Pan! ¡Pan! Se encogió 2 veces de hombros, levantó los brazos y se golpeó 2 veces los muslos. Vamos, vamos, Adrianita, dijo luego, acercándose a ella y cogiéndole levemente con ambas manos la cintura. A la cama. Es tarde. El señor tendrá sueño. Ante la puerta de mi habitación, Adriana me apretó fuertemente la mano como hasta entonces no había hecho. Al quedarme solo, permanecí largo rato con el puño apretado, como para conservar la presión de su mano. Me pasé la noche pensando, debatiéndome entre continuos delirios, la ceremoniosa hipocresía, el servilismo insinuante y locuaz, la mala intención de aquel hombre me harían sin duda intolerable la permanencia en aquella casa, a la que él, no había duda, quería tiranizar, aprovechándose de la bonachonería del suegro. ¿Quién sabe a qué artes recurriría? Ya me había dado una muestra de ellas cambiando totalmente en cuanto aparecí yo. Pero, ¿por qué veía con tan malos ojos que yo me albergara en aquella casa? ¿Por qué no era yo, para él, un inquilino como otro? ¿Qué le había dicho de mí la caporale? ¿Podía estar celoso en serio de esta? ¿O estaba celoso de otra? Su manera de actuar, arrogante y sospechosa, el haber echado de allí a la caporale para quedarse solo con Adriana, a la que había empezado a hablar con tanta violencia. La rebelión de Adriana, el no haber permitido ella que él cerrara la puerta. La turbación que la asaltaba cada vez que se aludía al cuñado ausente. Todo, todo fomentaba en mí la odiosa sospecha de que él tuviera pretensiones cerca de ella. Y bien, ¿por qué me preocupaba tanto? No podía marcharme de aquella casa sin aquel tipo, si aquel tipo me fastidiaba aunque fuera poco. ¿Qué me retenía? Nada. Pero recordaba con tiernísima complacencia que ella me había llamado desde el terradito como para que yo la protegiera y que finalmente me había apretado con fuerza la mano. Había dejado abierta la celosía, abiertos los postigos. En un determinado momento, la luna, declinando, apareció en el hueco de mi ventana, como si quisiera espiarme, sorprenderme, todavía despierto en la cama, para decirme, ya comprendo, amigo mío, ya comprendo. ¿Y tú? ¿No? ¿De verdad? Capítulo 12.
El ojo y Papiano. La tragedia de Orestes en un teatrito de títeres, anunció el señor Anselmo Pagliari. Títeres automáticos de reciente invención. Esta tarde a las 8:30 en Vía dei Prefetti, número 54. Habría que ir, señor Mays. ¿La tragedia de Orestes? Sí. De apres Sofocle, dice el anuncio. Debe de ser Electro. Escuche qué rareza se me ocurre. Sí, en el momento culminante, justo cuando el títere que representa a Orestes está a punto de vengar la muerte del padre de Egisto y la madre, se hiciera un desgarrón en el cielo de papel del teatrito. ¿Qué sucedería? Dígamelo. No sé, le repuse encogiéndome de hombros. Pero sí es facilísimo, señor Mays. Orestes se quedaría terriblemente desconcertado por aquel agujero en el cielo. ¿Y por qué? Déjeme decir, Orestes sentiría todavía los impulsos de la venganza. Querría realizarlos con delirante pasión, pero los ojos a cada momento se le irían allí, a aquel desgarrón por donde ahora todo tipo de malos influjos penetrarían en la escena y sentiría que se le caen los brazos. Orestes, en una palabra, se convertiría en Hamlet. Señor Mays, toda la diferencia que hay entre la tragedia antigua y moderna consiste en eso, créame, en un agujero en el cielo de papel. Y se fue arrastrando los pies. Don Anselmo solía dejar caer así, como aludes, sus pensamientos, desde las cimas nebulosas de sus abstracciones. La razón, el nexo, la oportunidad de estos pensamientos se quedaban allá arriba, entre las nubes, de manera que difícilmente quien lo escuchaba conseguía comprender algo. La imagen del títere de Orestes desconcertada por el agujero en el cielo se me quedó, sin embargo, durante un buen rato en la cabeza. En un determinado momento, felices las marionetas, suspiré, sobre cuyas cabezas de madera el cielo fingido se conserva sin desgarrones, ni perplejidades angustiosas, ni vacilaciones, ni trabas, ni sombras, ni piedad. Nada. Y pueden cumplir bravamente y tomar gusto a su comedia, y amar y tener consideración y aprecio por sí mismas, sin sufrir nunca vértigos ni mareos, ya que para su estatura y para sus acciones aquel cielo es un techo proporcionado. Y el prototipo de estos títeres, querido don Anselmo, seguí pensando, usted lo tiene en su casa, y es su indigno yerno Papiano. ¿Quién está más satisfecho que él del cielo de cartón, bajo que tiene encima cómoda y tranquila morada de aquel dios proverbial de mangas anchas, dispuesto a cerrar los ojos y a levantar la mano en señal de perdón? De aquel dios que repite soñoliendo a cada embrollo, ayúdate que yo te ayudo. Y su Papiano se ayuda de todas las maneras posibles. La vida para él es casi un juego de habilidad. Y cómo goza en meterse en todos los líos posibles. Listo, atrevido, parlanchín. Papiano tenía unos 40 años y era de estatura alta y de miembros robustos, un poco calvo, con unos grandes bigotes ligeramente canosos bajo la nariz, una hermosa narizota de aletas temblorosas, ojos grises, agudos e inquietos como las manos. Lo veía todo y lo tocaba todo. Mientras, por ejemplo, estaba hablando conmigo, se daba cuenta, no sé cómo, de que Adriana, detrás de él, se esforzaba en limpiar y colocar en su sitio algún objeto de la habitación, y enseguida decía, desvelándose: «Perdón».
Corría hacia ella, le quitaba el objeto de las manos. No, hija mía, mira, así se hace. Y lo limpiaba él. Lo ponía en su sitio él y volvía a hablar conmigo. O bien se daba cuenta de que el hermano, que sufría de ataques epilépticos, se quedaba encantado y corría a darles bofetaditas en las mejillas, galletitas en la nariz. ¡Escipión! ¡Escipión! O le soplaba a la cara hasta hacerle volver en sí. ¿Quién sabe cuánto me habría divertido si no hubiera tenido aquella maldita cola de paja? Sin duda, Papiano se dio cuenta de ella desde los primeros días, o por lo menos me la entrevió. Comenzó un asedio apretado de cumplidos que eran todos anzuelos para obligarme a hablar. Me parecía que cada palabra suya, cada pregunta suya, aunque fuera la más obvia, escondía una insidia. Yo no hubiera querido mostrar desconfianza alguna para no aumentar sus sospechas, pero la sensación que me causaba con su trato de vejador superficial me impedía disimularla bien. La irritación provenía además de otras dos causas interiores y secretas. Una era esta, que yo, sin haber cometido malas acciones, sin haber hecho daño a nadie, tenía que mirar así, delante y detrás de mí, tembloroso y desconfiado, como si hubiera perdido el derecho a que me dejaran en paz. La otra no hubiera querido confesármela, y precisamente por eso me irritaba con más fuerza, subrepticiamente. Me repetía sin cesar, estúpido, vete, quítate delante de este individuo fastidioso. No me iba. Ya no podía irme. La lucha que sostenía contra mí mismo para no llegar a tener conciencia de lo que sentía por Adriana me impedía, mientras tanto, reflexionar sobre las consecuencias de mi anormalísima condición de existencia con respecto a este sentimiento. Y seguía allí, perplejo, delirante, en el descontento de mí mismo, mejor dicho, en constante excitación, y sin embargo, sonriente por fuera. De lo que había descubierto aquella noche escondido detrás de la persiana, no había sacado todavía nada en claro. Parecía que la mala impresión que Papiano había tenido de mí por las noticias de la señorita Caporale se había borrado enseguida en cuanto nos presentaron. Papiano me atormentaba, es verdad, pero como si no pudiera remediarlo. No con el secreto propósito de obligarme a marchar. Todo lo contrario. ¿Qué maquinaba? Adriana, después de su regreso, volvía a estar triste y esquiva como los primeros días. La señorita Silvia Caporale trataba de usted a Papiano, por lo menos en presencia de los demás, pero aquel archiparlanchín la tuteaba abiertamente. Llegaba incluso a llamarla Rea Silvia. Y yo no sabía cómo interpretar sus maneras confidenciales y burlonas. Sin duda, aquella desgraciada no merecía mucho respeto por el desorden de su vida, pero tampoco ser tratada de aquella manera por un hombre que no tenía con ella ni parentesco ni afinidades. Una noche, había luna llena y parecía de día, desde mi ventana la vi sola y triste, allí, en el terradito donde ahora nos reuníamos raramente, y no ya con el placer de antes, porque intervenía también Papiano, que hablaba por todos. Empujado por la curiosidad, pensé en ir a sorprenderla en aquel momento de abandono. Encontré como de costumbre en el pasillo, cerca de la puerta de mi habitación, enroscado sobre el baúl al hermano de Papiano, en la misma postura en que le había visto por primera vez. ¿Había fijado su domicilio allí o me hacía la guardia por orden de su hermano? La señorita Caporal en el terradito lloraba. A lo primero no quiso decirme nada. Se lamentó solamente de un tremendo dolor de cabeza. Luego
como tomando una resolución improvisa, se volvió para mirarme a la cara. Me tendió una mano y me preguntó, ¿es usted amigo mío? Si me hace usted este honor, le repuse, inclinándome. Gracias. No me haga cumplidos, por favor. Si supiera qué necesidad tengo de un amigo, un verdadero amigo en estos momentos, usted debería comprenderlo. Usted está solo en el mundo, como yo, pero usted es un hombre. Si supiera, si supiera, mordió el pañuelito que tenía en la mano para no llorar y al no lograrlo, lo desgarró varias veces rabiosamente. Mujer fea y vieja, exclamó. 3 desgracias para las que no hay remedio. ¿Por qué vivo? Cálmese. Vamos, le rogué dolorido. ¿Por qué habla así, señorita? No supe decir nada más. Porque, prorrumpió ella, pero se detuvo de repente. Diga, la incité, si tiene necesidad de un amigo. Ella se llevó a los ojos el pañuelito desgarrado. Yo tendría más necesidad de morirme, gimió con una congoja tan profunda e intensa que sentí que se me hacía un nudo de angustia en la garganta. Nunca olvidaré el rictus doloroso de aquella boca marchita y desgraciada al proferir aquellas palabras, ni el temblor de la barbilla sobre la que se retorcían algunos pelitos negros. Pero ni siquiera la muerte me quiere, reanudó. Nada. Perdone, señor Mace. ¿Qué ayuda podría darme usted? Ninguna. Todo lo más de palabras, sí, un poco de compasión. Soy huérfana y he de estar aquí tratada como tal vez usted se habrá dado cuenta. Y no tiene ningún derecho a hacerlo, porque no me hace ninguna limosna. Y aquí la señorita Caporale me habló de las 6.000 liras que le había sacado Papiano, a las que ya he aludido en otra parte. Aunque el dolor de aquella infeliz me interesaba, no era aquello lo que yo quería saber de ella. Aprovechándome, lo confieso, de la excitación en que se encontraba, tal vez también porque había bebido algún vasito de más, me arriesgué a preguntarle. Pero, perdone, señorita, ¿por qué le dio ese dinero? ¿Por qué? Y apretó los puños. 2 perfidias, una más negra que la otra. Se lo he dado para demostrarle que había comprendido perfectamente lo que pretendía de mí. ¿Comprende? Con la mujer todavía viva. Comprendo. Figúrese, reanudó con fuego. La pobre Rita. ¿La mujer? Sí, Rita, la hermana de Adriana. 2 años enferma entre la vida y la muerte. Figúrese si yo... Pero ya lo saben ellos cómo me comporté yo. Lo sabe Adriana y por eso me quiere. Ella sí, pobrecita. Pero, ¿cómo me he quedado ahora? Mire, por él he tenido que vender hasta el piano que era para mí todo. ¿Ya lo comprende? No por mi profesión solamente. Yo hablaba con mi piano. De muchacha en la academia componía. He compuesto también después, cuando tuve el título. Luego lo dejé correr. Pero cuando tenía el piano, yo componía aún, para mí sola, improvisando. Me desahogaba, me embriagaba hasta caer al suelo, créame, desvanecida en ciertos momentos. Ni yo misma sé lo que me salía del alma. Me convertía en una sola cosa con mi instrumento, y mis dedos no pulsaban ya un teclado. Yo hacía llorar y gritar a mi alma. Le diré solamente esto, que una noche vivíamos mamá y yo en un entresuelo. Se reunió un grupo de gente en la calle y me aplaudió al final durante largo rato, y yo casi sentí miedo. Perdone, señorita, le propuse entonces, para consolarla de alguna manera. ¿No se podría alquilar un piano? Me gustaría oírla tocar.
Y si usted... No, me interrumpió. ¿Qué quiere que toque yo ya? Todo está listo para mí. Tarareo cancioncitas desmañadas. Basta, todo está listo. Pero el señor Terencio Papiano, me arriesgué de nuevo a preguntarle, ¿le ha prometido devolverle aquel dinero? ¿Él? Dijo enseguida con un temblor de ira la señorita Caporale. ¿Y quién se lo ha pedido nunca? Pero sí, ahora me lo promete si yo le ayudo. Sí, quiere que le ayude yo, justamente yo. Ha tenido la desfachatez de proponérmelo, así, tranquilamente. ¿Ayudarle? ¿En qué? En una nueva perfidia. ¿Comprende? Ya veo que usted ha comprendido. Adri... La... La señorita Adriana, balbucí. Justamente, tendría que convencerla yo. Yo, ¿comprende? ¿A que se casara con él? Claro. ¿Sabe por qué? Tiene, o mejor dicho, debería tener 14 o 15.000 liras de dote esa pobre desgraciada. La dote de la hermana, que él hubiera tenido que devolver enseguida al señor Anselmo, porque Rita murió sin dejar hijos. No sé qué embrollos ha hecho. Ha pedido un año de tiempo para devolver esa suma. Ahora espera que... Calle. Viene Adriana. Encerrada en sí misma y más esquiva que de costumbre, Adriana se acercó a nosotros, ciñó con un brazo la cintura de la señorita Caporale e insinuó un leve saludo con la cabeza dirigido a mí. Experimenté, después de aquellas confidencias, una violenta cólera al verla tan sometida y casi esclava de la odiosa tiranía de aquel Cagliostro. Poco después, sin embargo, apareció en el terradito como una sombra el hermano de Papiano. Ahí lo tienes, dijo en voz baja la caporal de Adriana. Esta cerró los ojos, sonrió amargamente, meneó la cabeza y se fue del terradito diciéndome: Perdone, señor Mays, buenas noches. El espía, me susurró la señorita Caporale guiñándome un ojo. Pero, ¿a quién teme la señorita Adriana? Se me escapó decir en mi aumentada irritación. ¿No comprende que obrando así da más alas al otro que se ensorbebezca y la tiranice más? Oiga, señorita, le confieso que siento una gran envidia por todos aquellos que saben tomarle gusto a la vida y se interesan por ella, y los admiro. Entre quien se resigna a representar el papel de esclavo y quien asume por su cuenta, aunque sea con la prepotencia, el de dueño. Mi simpatía está con este último. La caporal notó la animación con que yo había hablado y con aire de desafío me dijo: ¿Y entonces, por qué no se revela usted primero? ¿Yo? Usted, usted, insistió mirándome a los ojos. Pero, ¿qué tengo que ver yo con todo eso? Repuse. Yo podría revelarme de una sola manera, yéndome. Pues bien, dijo maliciosamente la señorita Caporale, tal vez precisamente es esto lo que no quiere Adriana. ¿Que me vaya? Ella hizo girar en el aire el pañuelo desgarrado y luego se lo envolvió en un dedo, suspirando. ¿Quién sabe? Me encogí de hombros. A cenar, a cenar, exclamé y la dejé allí, en el terradito. Para comenzar, desde aquella misma noche, al pasar por el pasillo, me detuve delante del baúl sobre el que Escipión Papiano había vuelto a enrollarse. Perdone, le dije, ¿no tendría otro sitio donde estar sentado más cómodamente? Aquí me molesta. Él me miró estúpidamente con los ojos lánguidos. ¿Ha comprendido? Insistí, sacudiéndole por un brazo. Pero como si hablara con la pared. Entonces se entreabrió la puerta del pasillo y apareció Adriana.
Por favor, señorita, le dije, mire si puede hacer entender a este pobrecillo que podría ir a sentarse en otra parte. Está enfermo, intentó excusarlo Adriana. Por eso mismo, rebatí yo, aquí no está bien, le falta aire. Además está sentado en un baúl. ¿Quiere que se lo diga yo al hermano? No, no, se apresuró a contestarme ella. Se lo diré yo. Ya comprenderá, añadí. Todavía no soy rey para tener un centinela a la puerta. A partir de aquella noche perdí el dominio sobre mí mismo. Comencé a forzar abiertamente la timidez de Adriana. Cerré los ojos y me abandoné, sin reflexionar más, a mi sentimiento. Pobre mamaíta querida. Desde el principio se comportó como si estuviese entre dos cosas, entre el miedo y la esperanza. No sabía entregarse a esta, adivinando que el despecho me empujaba. Pero por otra parte sentía que el miedo de ella estaba también como turbado por la esperanza, hasta aquel momento secreta y casi inconsciente de no perderme. Y por eso, dando nuevo alimento yo ahora a esta esperanza con mis nuevas maneras resueltas, no sabía tampoco ceder del todo al miedo. Esta delicada perplejidad suya, esta honesta reserva, me impidieron, por lo tanto, encontrarme enseguida cara a cara conmigo mismo y me empeñaron cada vez más en el desafío, casi sobreentendido con Papiano. Esperaba que éste se me plantara delante desde el primer día, abandonados sus habituales cumplidos y ceremonias. En cambio, no. Sacó al hermano de su puesto de guardia, allí, sobre el baúl, como yo quería, y llegó incluso a bromear sobre el aire azorado y temeroso de Adriana en presencia mía. Perdónela, señor Mays. Mi cuñadita es vergonzosa como una novicia. Esta inesperada remisión, tanta desenvoltura, me preocuparon. ¿A dónde quería ir a parar? Una noche le vi llegar a casa junto con un tipo que entró golpeando con fuerza el bastón contra el suelo, como si al llevar los pies calzados con unas zapatillas que no hacían ruido, quisiera oír así, golpeando con el bastón que andaba. «Dova calesto, me carparen», se puso a gritar con un puro acento turinés, sin quitarse de la cabeza su sombrerazo de alas levantadas, hundido hasta los ojos, empañados por el vino, ni la pipa de la boca, con la que parecía asarse la nariz, más roja que la de la señorita Caporale. «Dova calesto, me carparen». «Ahí lo tiene», dijo Papiano, señalándome, y luego dirigiéndose a mí añadió: «Don Adriano, una grata sorpresa. El señor Francisco Mays, de Turín, pariente suyo». «¿Pariente mío?», exclamé yo, pasmado. Aquel tipo cerró los ojos, levantó una garra como de oso y la mantuvo en alto, esperando que yo se la apretara. Lo dejé allí, en aquella postura, para contemplarlo. Luego pregunté: «¿Qué farsa es esta?». «No, perdone, ¿por qué?», dijo Terencio Papiano. «El señor Francisco Mays me ha asegurado que es su cousin», corroboró el otro, sin abrir los ojos. «Tú y Mays y soma parent». «Pero yo no tengo el gusto de conocerle», protesté. «Oh, ma costa calebella», exclamó él. «Le propi perichon che mi son venu a trové». «¿Mays? ¿De Turín?», pregunté yo, fingiendo buscar en mi memoria. «Pero yo no soy de Turín». «¿Cómo?». «Perdone», terció Papiano, ¿no me ha dicho usted que hasta los 10 años estuvo en Turín?». «Sí», reanudó aquel tipo entonces, molesto de que se pusiera en duda
una cosa para él segurísima. Cousin, cousin, este señor, ¿cómo se llama? Terencio Papiano, para servirle. Terenciano. Alla, dime c'è tu pare alle andat a America. Cosa c'avel io? Abel dice ti sé fiel de barba Antoni. Cale andar in l'America. E noi somos così. Pero si mi padre se llamaba Pablo. Antoni. Pablo. 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 ¿Quieres saberlo mejor que yo? Aquel tipo se encogió de hombros y sacó los labios. Ah, se llama Antoni, dijo rascándose la barba, que hacía por lo menos 4 días que nos afeitaba, llena de pelos grises. Y veo un incontrarite, será pro Paolo, y recordine ben, perché mi l'hai inconosciuto. Pobre hombre, estaba en grado de saber mejor que yo cómo se llamaba aquel tío suyo que se había ido a América, y sin embargo se rindió, porque a toda costa quería ser mi pariente. Me dijo que su padre, que se llamaba Francisco como él, y era hermano de Antonio, es decir, de Pablo, mi padre, se había ido de Turín cuando era ancor más nada, de 7 años, y que, pobre empleado, había vivido siempre lejos de la familia, un poco en todas partes. Por lo tanto, sabía poco de sus parientes, tanto maternos como paternos. Sin embargo, estaba seguro, segurísimo de que era mi primo. Pero el abuelo, ¿había conocido por lo menos al abuelo? Se lo pregunté. Pues bien, sí, lo había conocido. No recordaba con precisión si en Pavía o en Piacenza. Ah, ¿sí? ¿Lo ha conocido realmente? ¿Y cómo era? Era... no recordaba. Frank. Son pasó 30 años. No parecía que obrara en absoluto de mala fe. Más bien parecía un desgraciado que había ahogado su alma en vino para no sentir demasiado el peso del aburrimiento y de la miseria. Inclinaba la cabeza con los ojos cerrados, aprobando todo aquello que yo le decía para tomarle el pelo. Estoy seguro de que si le hubiera dicho que de niños habíamos crecido juntos y que varias veces yo le había arrancado los cabellos, él hubiera sentido de la misma manera. La única cosa que no podía poner en duda es que los dos fuésemos primos. Sobre este punto no podía transigir. Estaba ya establecido, se había clavado en ello y por lo tanto, basta. En un cierto momento, sin embargo, mirando a Papiano y viéndolo con cara gozosa, se me pasaron las ganas de bromear. Despedí a aquel pobre hombre medio borracho llamándole querido pariente y pregunté a Papiano con los ojos fijos en sus ojos para hacerle comprender que no era yo manjar para sus dientes. Dígame ahora, ¿de dónde has sacado a este tipo? Perdóneme, don Adriano, dijo aquel embrollón, al que no puedo dejar de reconocer una gran genialidad. Me doy cuenta de que no he sido feliz. Pero si usted es felicísimo siempre, exclamé yo. No, quiero decir que me doy cuenta de que no le he proporcionado ningún placer, pero créame que ha sido una casualidad. Esta mañana he tenido que ir a la agencia de los impuestos por cuenta del señor Marqués, mi jefe. Mientras estaba allí, he oído que llamaban en voz alta. ¡Señor Mays! ¡Señor Mays! Me he vuelto enseguida creyendo que fuera usted que estuviese allí por algún asunto, pensando que tal vez tuviera necesidad de mí, siempre dispuesto a servirle. Pero no, llamaban a este tipo, como usted ha dicho justamente. Y entonces, así, por curiosidad, me he acordado y le he preguntado si se llamaba realmente Mays y de qué pueblo era, porque yo tenía el honor y el placer
de albergar en mi casa a un señor Mays. Así han ido las cosas. Él me ha asegurado que usted tenía que ser pariente suyo y ha querido venir a conocerle. ¿En la agencia de los impuestos? Sí, señor. Está empleado allí. Es ayudante de agente. ¿Tenía que creerlo? Quise cerciorarme. Y era verdad, sí, pero también era verdad que Papiano, recelando mientras yo quería atacarle de frente, para descubrir en el presente sus secretos manejos, él me rehuía para buscar, en cambio, mi pasado y asaltarme así por la espalda. Conociéndolo bien, tenía por desgracia razón al temer que él, con su buen olfato, era un sabueso que podía seguir una pista contra el viento. Ay de mí si hubiera conseguido percibir el olor del más mínimo rastro. Sin duda lo hubiera seguido hasta el molino de la Astía. Figuraos, pues, mi susto, cuando a los pocos días, mientras estaba en mi habitación leyendo, me llegó desde el pasillo, como desde otro mundo, una voz todavía viva en mi memoria. Gracias a Dios que antes me la he quitado de encima. ¿El español? ¿Aquel españolito mío barbudo y rechoncho de Montecarlo? ¿Aquel que quería jugar conmigo y con el que me había peleado en Niza? He aquí el rastro. Papiano había conseguido descubrirlo. Me puse en pie de un salto, sosteniéndome en la mesita para no caer, en mi improvisado desmayo angustioso. Estupefacto, casi atemorizado, agucé el oído con la idea de huir en cuanto aquellos dos, Papiano y el español, era él, no había duda, lo había visto en su voz. Ellos dos hubieran atravesado el pasillo. ¿Y yo? ¿Huir? ¿Y si Papiano al entrar hubiera preguntado a la criada si yo estaba en casa? ¿Qué habría pensado de mi fuga? Pero por otra parte, ¿y si ya sabía que yo no era Adriano Mays? Despacio. ¿Qué noticias podía tener de mí aquel español? Me había visto en Montecarlo. ¿Le había dicho yo entonces que me llamaba Matías Pascal? Tal vez. No me acordaba. Me encontré sin darme cuenta delante del espejo, como si alguien me hubiera llevado allí de la mano. Me miré. Ah, aquel ojo maldito. Tal vez por aquel me reconocería. Pero, ¿cómo era posible que Papiano hubiera podido llegar hasta allí, hasta mi aventura en Montecarlo? Esto era lo que me asombraba. ¿Qué hacer mientras tanto? Nada. Esperar allí que lo que tuviese que ocurrir, ocurriera. No ocurrió nada. Y sin embargo, el miedo no se me pasó, ni siquiera por la noche de aquel mismo día, cuando Papiano, explicándome el misterio para mí insoluble de aquella visita, me demostró que no estaba en absoluto sobre la pista de mi pasado y que solamente el azar, cuyos favores gozaba desde hacía un tiempo, había querido hacerme otro, poniéndome de nuevo entre los pies de aquel español que tal vez no se acordaba de mí, ni mucho ni poco. Según las noticias que Papiano me dio de él, yo, al ir a Montecarlo, no podía dejar de encontrarlo, ya que era un jugador profesional. Lo extraño era que lo encontrara en Roma, o mejor dicho, que yo, al ir a Roma, me hubiera metido en una casa donde también él podía entrar. Sin duda, si yo no hubiera tenido nada que temer, esta casualidad no me habría parecido tan extraña. ¿Cuántas veces, en efecto, nos topamos inesperadamente con alguien que hemos conocido en otra parte por azar? Además, él tenía o creía tener sus buenas razones para venir a Roma y a casa de Papiano. La culpa era mía o del azar,
que me había hecho rapar la barba y cambiar de nombre. Unos 20 años atrás, el marqués Giglio de Auleta, de quien Papiano era secretario, había casado a su única hija con don Antonio Pantogada, agregado a la Embajada de España cerca de la Santa Sede. Poco después de su matrimonio, Pantogada, descubierto una noche por la policía en un garito junto con otros aristócratas romanos, había sido llamado a Madrid. Allí había hecho todo lo demás y tal vez algo peor, para verse obligado a dejar la diplomacia. Desde entonces el marqués de Auleta no había tenido paz ni reposo, obligado continuamente a enviar dinero para pagar las deudas de juego de su incorregible yerno. Hacía 4 años la mujer de Pantogada se había muerto, dejando a una jovencita de unos 16 años que el marqués había querido llevarse, conociendo, por desgracia, en qué manos se quedaría si no lo hacía. Pantogada no hubiera querido dejársela escapar, pero luego, obligado por una acuciante necesidad de dinero, había accedido. Ahora amenazaba sin descanso al suegro que se llevaría la hija y aquel día había venido a Roma precisamente con este propósito, es decir, para sacar más dinero al pobre marqués, sabiendo perfectamente que éste no abandonaría jamás en sus manos a su querida nieta Pepita. Papiano tenía palabras de fuego para calificar esta indigna extorsión de Pantogada, y su cólera generosa era realmente sincera. Y mientras él hablaba, yo no podía remediar admirar el privilegiado mecanismo de su conciencia, que aún pudiendo indignarse así, realmente ante las infamias ajenas, le permitía luego hacerlas semejantes, o casi tranquilísimamente en perjuicio de aquel buen hombre de Pagliari, su suegro. Mientras tanto, el marqués Giglio aquella vez quería mantenerse duro. Consecuencia de ello era que Pantogada permanecería en Roma bastante tiempo y que iría, sin duda, a ver a su casa a Terencio Papiano, con quien había de entenderse a maravillas. Por lo tanto, sería inevitable de un día a otro un encuentro entre aquel español y yo. ¿Qué hacer? No pudiendo con los demás, me aconsejé de nuevo con el espejo. En aquella lámina la imagen del difunto Matías Pascal, saliendo a flote como del fondo de la presa, con aquel ojo que era lo único que me había quedado de él, me habló así. ¿En qué lío te has metido, Adriano Meis? Tú tienes miedo de Papiano, confiésalo. Y quisieras echarme la culpa a mí, siempre a mí, solo porque yo en Niza me peleé con el español. Y sin embargo, yo tenía razón, tú lo sabes. ¿Te parece que puede bastar por el momento borrarte de la cara el último rastro de mí? Pues bien, sigue el consejo de la señorita Caporale y llama al doctor Ambrosini para que te ponga el ojo en su sitio. Luego, ya verás. La operación lograda, logradísima. Solo que el ojo, tal vez, se me quedaría un poquitín mayor que el otro. Paciencia. Y mientras tanto, sí, 40 días en la oscuridad, en mi habitación. Pude experimentar que el hombre, cuando sufre, se hace una idea muy particular del bien y del mal, es decir, del bien que los demás deberían hacerle y que él pretende, como si de sus propios sufrimientos se derivara un derecho a la compensación, y del mal que él puede hacer a los demás, como si estuviera habilitado para ello, también por sus propios sentimientos. Y si los demás no le hacen el bien casi por obligación, él los acusa, y de todo el mal que él hace casi por derecho,
fácilmente se excusa. Después de algunos días de aquella prisión ciega, el deseo, la necesidad de ser consolado de alguna manera, crecieron hasta la exasperación. Sabía, sí, que me encontraba en una casa extraña y que por eso tenía que dar las gracias a mis huéspedes por los cuidados delicadísimos que tenían conmigo. Pero esos cuidados ya no me bastaban. Al contrario, me irritaban, como si me los hicieran por despecho, porque adivinaba de quién me venían. Adriana me demostraba por medio de ellos que ella estaba casi todo el día conmigo en mi habitación. Gracias por el consuelo. ¿De qué me servía si mientras tanto yo, con el mío, la seguía por toda la casa, durante todo el día, desvariando? Solo ella podía consolarme. Debía. Ella, que más que los otros, estaba en grado de comprender cómo y cuánto tenía que pesarme el aburrimiento, que roerme el deseo de verla o de sentirla, por lo menos, cerca de mí. Capítulo 13. El farolillo. 40 días en la oscuridad. Y el delirio y el aburrimiento estaban aumentados por la rabia que me había provocado la noticia de la súbita partida de Roma de Pantogada. ¿Acaso me hubiera encerrado allí durante 40 días en la oscuridad si hubiese sabido que él tenía que irse tan pronto? Para consolarme, don Anselmo Pagliari quiso demostrarme con un largo razonamiento que la oscuridad era imaginaria. ¿Imaginaria? ¿Esto? Le grité. Tenga paciencia. Me explicaré. Y me desarrolló, tal vez para que estuviera preparado a los experimentos espiritistas, que esta vez se harían en mi habitación para procurarme diversión, me desarrolló, digo, un concepto suyo filosófico, especiosísimo, que tal vez se podría llamar farolillo Sofía. De cuando en cuando el buen hombre se interrumpía para preguntarme, ¿duerme, señor Mays? Yo me sentía tentado de contestarle, sí, gracias, duermo, don Anselmo. Pero como en el fondo la intención era buena, es decir, hacerme compañía, le contestaba que me divertía muchísimo y le rogaba que siguiera. Y don Anselmo, prosiguiendo, me demostraba que por nuestra desgracia, nosotros no somos como el árbol que vive y no se siente, al que la tierra, el sol, el aire, la lluvia, el viento, no le parece que sean cosas que él no sea, cosas amigas o nocivas. A nosotros, los hombres, en cambio, al nacer, nos toca un triste privilegio, el de sentirnos vivir con la hermosa ilusión que resulta de ello. O sea, tomar como una realidad fuera de nosotros ese sentimiento interior nuestro de la vida, mudable y vario, según los tiempos, los casos y la fortuna. Y ese sentimiento de la vida para don Anselmo era precisamente como un farolillo que cada uno de nosotros lleva dentro de sí, encendido. Un farolillo que hace que nos veamos perdidos en la tierra y nos hace ver el mal y el bien. Un farolillo que proyecta alrededor de nosotros un círculo más o menos amplio de luz, más allá del cual está la sombra negra, la sombra pavorosa que no existiría si el farolillo no estuviera encendido en nosotros, pero que nosotros, por desgracia, tenemos que creer verdadera mientras que éste se mantiene vivo en nosotros. Apagado finalmente en un soplo, nos acogerá la noche perpetua después del día neblinoso de nuestra ilusión. ¿O permaneceremos más bien a merced del ser, que
que habrá solamente roto las vanas formas de nuestra razón. ¿Duerme, señor Mays? Siga, siga, don Anselmo, no duermo. Me parece casi que estoy viendo ese farolillo suyo. Ah, bien. Pero como usted tiene el ojo mal, no nos adentremos demasiado en la filosofía, ¿eh? Y busquemos más bien perseguir por diversión las luciérnagas perdidas, que serían nuestros farolillos en la oscuridad de la suerte humana. Yo diría, ante todo, que son de muchos colores. ¿Qué piensa usted de eso? Según el vidrio que nos suministra la ilusión, gran comerciante de vidrios de colores. A mí me parece, sin embargo, señor Mays, que en ciertas edades de la historia, como en ciertas épocas de la vida individual, se podría determinar el predominio de un color dado. En cada edad, en efecto, suele establecerse entre los hombres un cierto acorde de sentimientos que da luz y color a aquellos faroles que son los términos abstractos. ¿Verdad? Virtud, belleza, honor y qué sé yo. ¿No le parece que, por ejemplo, el farol de la virtud pagana era rojo, de color violeta, color deprimente, el de la virtud cristiana? La luz de una idea común está alimentada por el sentimiento colectivo, pero si ese sentimiento se escinde, permanece en pie el farol del término abstracto, pero la llama de la idea crepita dentro, guiña y solloza, como suele suceder en todos los periodos llamados de transición. Además, no son raros en la historia ciertos vendavales que apagan de repente todos esos faroles. ¡Qué placer! En la improvisa oscuridad, entonces, es indescriptible el desbarajuste de los farolillos individuales. Hay quien va por aquí, quien va por allí, quien vuelve atrás, quien da vueltas. Nadie encuentra ya el camino. Chocan. Se reúnen durante un momento en grupos de 10 o 20, pero no pueden ponerse de acuerdo y vuelven a desperdigarse en gran confusión, en furia angustiosa, como las hormigas que no encuentran ya la boca del hormiguero, obturada por diversión por un niño cruel. Me parece, señor Mays, que ahora nos encontramos en uno de estos momentos. Gran oscuridad y gran confusión. Todos los faroles apagados. ¿A quién tenemos que dirigirnos? ¿Hacia atrás, tal vez? ¿A los candiles supervivientes? ¿A los que los grandes muertos dejaron encendidos sobre sus tumbas? Recuerdo una hermosa poesía de Tommaseo. La piccola mia lampa non come sol risplende, né come incendio fuma, non stride e non consuma, ma con la cima tende al ciel me la die. Starà su me sepolto, viva! Tie pioggia o vento, né in lei le eta protanno, e quei cei passeranno, erranti a lume spento, lo accenderan da me. Pero, ¿cómo, señor Mays, si a nuestra lámpara le falta el aceite sagrado que alimentaba la del poeta? Muchos todavía van a las iglesias para suministrar el alimento necesario a sus lamparillas. Son en su mayoría pobres viejos, pobres mujeres, a los que la vida mintió y que van adelante en la oscuridad de la existencia.
con su sentimiento encendido como una lamparilla votiva, a la que, con cuidado trepidante, protegen del helado soplo de los últimos desengaños para que siga encendida por lo menos hasta allí, hasta el límite fatal al que se acercan sin separar los ojos de la llama y pensando continuamente, Dios me ve, para no oír los gritos de la vida alrededor que suenan en sus oídos como otras tantas blasfemias. Dios me ve porque lo ven ellos, no solamente en sí mismos, sino en todo, incluso en su miseria, en sus sufrimientos, que tendrán un premio al final. La débil pero plácida luz de estas lamparillas despierta cierta envidia angustiosa en muchos de nosotros. En otros, en cambio, que se creen armados, como otros tantos Júpiter, del rayo domado de la ciencia, y en lugar de aquellas lamparitas llevan en triunfo las bombillas eléctricas. Inspira una despectiva conmiseración. Pero pregunto yo ahora, señor Mays, ¿y si toda esta curiosidad, este enorme misterio sobre el que en vano especularon los filósofos primero y que ahora, aún renunciando a investigarlo, la ciencia no excluye, no fuera en el fondo más que un engaño como otro cualquiera? Un engaño de nuestra mente, una fantasía que no toma color. Y si nosotros finalmente nos convenciéramos de que todo este misterio no existe fuera de nosotros, sino solamente en nosotros, y necesariamente por el famoso privilegio del sentimiento que nosotros tenemos de la vida, es decir, del farolillo de que le he hablado hasta ahora. ¿Y si la muerte, en suma, que nos da tanto miedo, no existiera y fuera solamente no la extinción de la vida, sino el soplo que apaga en nosotros este farolillo? El desgraciado sentimiento que nosotros tenemos de ella, penoso, pavoroso por limitado, definido por este círculo de sombra ficticia. Más allá del breve espacio de la escasa luz que nosotros, pobres luciérnagas perdidas, proyectamos a nuestro alrededor, y en el que nuestra vida queda como aprisionada, como excluida durante algún tiempo de la vida universal, eterna, en la cual nos parece que un día hemos de volver a entrar, mientras que lo cierto es que ya estamos en ella y siempre estaremos, pero sin ese sentimiento de exilio que nos angustia. El límite es ilusorio. Depende relativamente de nuestra poca luz, de nuestra individualidad. En la realidad, la naturaleza no existe. Nosotros, no sé si esto le puede gustar, nosotros hemos vivido siempre y siempre viviremos con el universo. También ahora en esta forma nuestra participamos de todas las manifestaciones del universo, pero no lo sabemos, no lo vemos, porque por desgracia esta maldita lucecita quejumbrosa nos permite ver solamente aquel poco a donde ella llega. Y si por lo menos nos lo permitiera ver como es en realidad, pero no, Señor, nos lo colorea a su manera y nos hace ver ciertas cosas que nosotros tenemos que lamentar realmente. Y tal vez en otra forma de existencia no tengamos ya boca para podernos reír a carcajadas de ellas. Carcajadas, señor Mays, de todas las vanas, estúpidas aflicciones que nos ha proporcionado, de todas las sombras, de todos los fantasmas extraños y ambiciosos que nos hizo surgir delante y alrededor
del miedo que nos inspiró. ¿Por qué? Pues el señor Anselmo Pagliari, aún hablando y con razón, tan mal del farolillo que cada uno de nosotros lleva dentro encendido, quería encender ahora otro con el vidrio rojo allí, en mi habitación para sus experimentos espiritistas. ¿No estaba ya de más aquel uno? Quise preguntárselo. Correctivo, me repuso. Un farolillo contra el otro. Por otra parte, en un determinado momento, este se apaga. ¿Y le parece que este es el mejor medio para ver algo? Me arriesgué a observar. Pero la llamada luz, perdone, rebatió pronto el señor Anselmo, puede servir para hacernos ver engañosamente aquí, en la llamada vida. Para hacernos ver más allá de esta. No sirve en absoluto, créame. Al contrario, perjudica. Son estúpidas pretensiones de ciertos científicos de corazón mezquino y de más mezquina inteligencia, los cuales quieren creer para su comodidad que con esos experimentos se ultraja a la ciencia o a la naturaleza. Pues no, señor. Nosotros queremos descubrir otras leyes, otras fuerzas, otra vida en la naturaleza, siempre en la naturaleza, además de la escasísima experiencia normal. Nosotros queremos forzar la angosta comprensión que nuestros limitados sentidos nos dan de ella habitualmente. Ahora bien, perdone, ¿no son los primeros los científicos en querer ambientes y condiciones adecuados para el buen éxito de sus experimentos? ¿Se puede prescindir de la cámara oscura en la fotografía? Y pues, además, hay tantos medios de control. Sin embargo, el señor Anselmo, como pude comprobar pocas noches después, no utilizaba ninguno. Pero eran experimentos en familia. ¿Podía él sospechar nunca que la señorita Caporale y Papiano se divirtieran engañándolo? ¿Y por qué? ¿Qué diversión podía ser esta? Él estaba más que convencido y no tenía ninguna necesidad de aquellos experimentos para reforzar su fe. Como hombre de bien que era, no podía suponer que le engañaran con otra finalidad. En cuanto a la mezquindad desconsoladora y pueril de los resultados, la teosofía se encargaba de darle una explicación plausibilísima. Los seres superiores del plano mental o de más arriba no podían descender a comunicar con nosotros por medio de un medium. Era preciso, pues, contentarse con las burdas manifestaciones de las almas de muertos inferiores del plano astral, es decir, del más próximo al nuestro. Eso es. ¿Y quién podía decirle que no? Yo sabía que Adriana se había negado siempre a asistir a estos experimentos. Desde que estaba metido en mi habitación a oscuras, ella solo había entrado raramente y nunca sola para preguntarme cómo estaba. Cada vez aquella pregunta parecía, y era en efecto, dirigida por puro formulismo. Ya sabía ella perfectamente cómo estaba yo. Incluso me parecía percibir una cierta ironía pícara en su voz, porque ella ignoraba la razón que me había movido tan de repente a someterme a la operación y por tanto debía de pensar que yo sufría por vanidad, es decir, para hacerme más hermoso o menos feo, con el ojo arreglado, según el consejo de la caporale. Estoy bien, señorita, le contestaba. No veo nada. Ya verá mejor después, decía entonces Papiano.
Aprovechándome de la oscuridad, levantaba un puño como para darle con él en la cara. Sin duda lo hacía a propósito, para que yo perdiera aquel poco de paciencia que me quedaba todavía. No era posible que no se diera cuenta del fastidio que me proporcionaba. Se lo demostraba de todas las maneras, bostezando, resoplando, y sin embargo, helo ahí. Seguía entrando en mi habitación casi cada noche. Ah, él, sí. Y se entretenía durante horas enteras charlando sin fin. En aquella oscuridad su voz me quitaba casi la respiración. Me hacía retorcer en la silla como un aguijón, contraer los dedos. En ciertos momentos hubiera querido destrozarlo. ¿Lo adivinaba? ¿Lo sentía? Justo en aquellos momentos su voz se hacía más blanda, más acariciadora. Nosotros tenemos necesidad de achacar siempre a alguien nuestros males y nuestras desgracias. Papiano, en el fondo, hacía cuanto estaba en su mano para obligarme a salir de aquella casa. Papiano, en el fondo, hacía cuanto estaba en su mano para obligarme a salir de aquella casa. Y de esto, si la voz de la razón hubiera podido hablar en mí en aquellos días, yo hubiera tenido que darle las gracias de todo corazón. Pero, ¿cómo podía escuchar esta bendita voz de la razón si me hablaba precisamente por boca de él, de Papiano, el cual para mí estaba equivocado? Evidentemente, descaradamente. ¿No quería echarme de allí para estafar a Pagliare y arruinar a Adriana? Solo esto podía comprender yo entonces de todas sus palabras. ¿Es posible que la voz de la razón tuviera que escoger justamente la boca de Papiano para hacerse oír por mí? Pero tal vez era yo, que para encontrarme una excusa la ponía en boca de él, para que me pareciera injusta. Yo, que me sentía ya preso en los lazos de la vida y deliraba, no por la oscuridad propiamente, ni por el fastidio que Papiano al hablar me procuraba. ¿De qué me hablaba? De Pepita Pantogada, noche por noche. Aunque yo vivía modestísimamente, él se había metido en la cabeza que era muy rico. Y ahora, para desviar mi pensamiento de Adriana, tal vez acariciaba la idea de hacerme enamorar de aquella nieta del marqués Giglio de Auleta, y me la describía como una muchacha discreta y valiente, llena de ingenio y de bondad, de maneras decididas, franca y vivaz, además guapa. Uy, muy guapa, morena, delgada y bien formada a un mismo tiempo, toda fuego, con un par de ojos fulminantes y una boca que arrancaba los besos. No decía nada de la dote. Apetitosísima. Todos los bienes del marqués de Auleta, nada menos. El cual sin duda se sentiría felicísimo de casarla pronto, no solo para librarse de Pantogada, sino también porque no andaban muy de acuerdo el abuelo y la nieta. El marqués era de carácter débil, totalmente encerrado en su mundo muerto. Pepita, en cambio, era fuerte, vibrante de vida. No comprendía que cuanto más elogiaba a esta Pepita, más crecía mi antipatía hacia ella, antes incluso de conocerla. La conocería, decía, dentro de algunas noches, porque él la convencería para que interviniera en nuestras próximas sesiones espiritistas. También conocería al marqués Giglio de Auleta, que lo deseaba mucho por todo lo que él, Papiano, le había dicho de mí. Pero el marqués no salía de casa y además no quería tomar parte en una sesión espiritista a causa de sus ideas religiosas. ¿Cómo?, pregunté. ¿Él no? ¿Y permite que tome parte en una sesión su nieta? Porque sabe en qué manos la confía, exclamó altivamente Papiano. No quise saber más. ¿Por qué Adriana se negaba a asistir a aquellos experimentos?
por sus escrúpulos religiosos? Ahora bien, si la nieta del marqués Giglio tomaba parte en aquellas sesiones con el permiso de su abuelo clerical, ¿no hubiera podido participar también ella? Fuerte con este argumento, intenté persuadirla la víspera de la primera sesión. Plavía había entrado en mi habitación con el padre, el cual, al oír mi proposición, suspiró. Estamos siempre en lo mismo, señor Mace. La religión, frente a este problema, atieza sus orejas de asno y pone mala cara, como la ciencia. Y sin embargo, nuestros experimentos, se lo he dicho y explicado muchas veces a mi hija, no son en absoluto contrarios ni a la una ni a la otra. Al revés, especialmente para la religión, son una prueba de la verdad que ella sostiene. ¿Y si fuera por miedo? Objetó Adriana. ¿De qué? Rebatió el padre. ¿De la prueba? ¿O de la oscuridad? Añadí yo. Estamos todos aquí con usted, señorita. ¿Querrá ser la única que falte? Pero yo, repuso azorada Adriana, yo no creo en eso, no puedo creer. ¿Y qué sé yo? No pudo añadir nada más. Sin embargo, por el tono de la voz, por su azoramiento, yo comprendí que no solamente la religión prohibía a Adriana asistir a esos experimentos. El miedo alegado por ella como excusa podía tener otras causas que don Anselmo no sospechaba. O tal vez le dolía asistir al espectáculo miserable de su padre, puerilmente engañado por Papiano y por la señorita Caporale. No tuve valor para insistir más. Pero ella, como si me hubiese leído en el corazón el disgusto que su negativa me producía, se dejó escapar en la oscuridad un claro que yo cogí enseguida el vuelo. ¡Ah! ¡Magnífico! ¿Así estará con nosotros? "Mm, mañana por la noche solamente, concedió ella sonriendo. Al día siguiente, tarde, Papiano vino a preparar la habitación. Trajo una mesita rectangular de abeto, sin cajón, sin barniz, de poco precio. Desembarazó un rincón de la habitación. Colgó allí de una cuerda una sábana. Luego trajo una guitarra, un collar de perro con muchos cascabeles y otros objetos. Estos preparativos fueron hechos a la luz del famoso farolillo de vidrio rojo. Preparándolo todo, no dejó, claro está, de hablar ni un solo momento. La sábana sirve, no sabría decirle de acumulador, digamos, de esa fuerza misteriosa. Usted la verá agitarse, señor Mace, hincharse como una vela, iluminarse a veces con una luz extraña, casi diría sideral. Sí, señor, no hemos logrado todavía ninguna materialización, pero luces sí, ya lo verá, si la señorita Silvia se encuentra en buenas condiciones esta noche. Comunica con el espíritu de un antiguo compañero suyo de academia, muerto, ay, Dios nos libre, de tisis a los 18 años. Era no sé, de Basilea me parece, pero vivía en Roma desde hacía mucho tiempo con la familia. Un genio de la música cortado por la muerte cruel antes que pudiera dar sus frutos. Así dice por lo menos la señorita Caporale. Antes que ella supiera que tenía estas facultades de medium, comunicaba ya con el espíritu de Max. Sí, señor, se llamaba así, Max. Espere, Max Olis, si no me equivoco. Sí, señor, llena de este espíritu, improvisaba al piano hasta caer al suelo desvanecida. Una noche se reunió incluso mucha gente en la calle que luego la aplaudió. Y la señorita Caporales sintió casi miedo, añadí yo plácidamente. Ah, ¿lo sabía? Dijo Papiano parado.
Me lo ha dicho ella misma, de manera que de manera que aplaudieron la música de Max tocada con las manos de la señorita Caporale. Eso es. Lástima que no tengamos en casa un piano. Hemos de contentarnos con algún temita, con algún inicio insinuado en la guitarra. Max se enfada hasta arrancar las cuerdas algunas veces, pero ya lo oirá esta noche. Me parece que todo está en orden. Y dígame, don Terencio, por curiosidad, quise preguntarle antes de que se fuera, ¿usted cree en todo eso? ¿Cree realmente? Pues mire, me contestó enseguida, como si hubiera previsto la pregunta. A decir verdad, no consigo verlo claro. Hombre, es natural. Ah, pero no porque los experimentos se hagan en la oscuridad. Ojo, los fenómenos, las manifestaciones son reales, innegables. No podemos fiarnos de nosotros mismos. ¿Y por qué no? Al contrario. ¿Cómo? No le comprendo. Nos engañamos tan fácilmente. Máxime cuando nos gusta creer en alguna cosa. Pero a mí no, ¿sabe? A mí no me gusta, protestó Papiano. Mi suegro, que está muy metido en esos estudios, sí cree. Yo, entre otras cosas, mire, no tengo tiempo de pensar en ello, aunque tuviera ganas. Tengo tanto trabajo, tanto con aquellos malditos Borbones del Marqués que me tienen clavado allí. Aquí pierdo algunas noches. Por mi cuenta, soy de la opinión que nosotros, mientras, gracias a Dios, estemos vivos, no podremos saber nada de la muerte. Y por tanto, ¿no le parece inútil pensar en ello? Procuremos vivir lo mejor que podamos. Eso es lo que yo pienso, señor Mace. Hasta luego, ¿eh? Ahora salgo corriendo a buscar en Vía dei Pontefici a la señorita Pantogada. Volvió una media hora después, muy contrariado. Junto con la Pantogada y la institutriz, había venido un pintor español que me fue presentado de mala gana, amigo de casa Giglio. Se llamaba Manuel Bernaldez y hablaba correctamente el italiano. Sin embargo, no hubo manera de hacerle pronunciar la S de mi apellido. Parecía que cada vez que iba a decirle, tuviera miedo de herirle la lengua. Adriano May, decía como si de repente nos hubiéramos hecho amigachos. Adriano Tui, me entraban ganas de contestarle. Entraron las mujeres, Pepita, la institutriz, la señorita Caporale, Adriana. ¿También tú? ¡Qué novedad!, le dijo Papiano con malos modos. No esperaba ese otro tiro. Yo, mientras tanto, por la manera como había sido acogido Bernaldez, comprendí que el marqués Giglio no debía de saber nada de la intervención de éste en la sesión y que por debajo debía de haber alguna pequeña intriga con Pepita. Pero el gran Terencio no renunció a su propósito. Al disponer alrededor del velador la cadena mediúnica, hizo sentar a su lado a Adriana y puso junto a mí a la Pantogada. ¿No estaba contento? No. Y Pepita tampoco. Hablando igual que su padre, se rebeló enseguida. Muchas gracias. Así no puede ser. Yo quiero estar entre el señor Pagliari y mi institutriz, querido don Terencio. La semioscuridad rojiza permitía apenas vislumbrar los contornos, de manera que no pude ver hasta qué punto respondía a la verdad que de la señorita Pantogada me había esbozado Papiano. Sin embargo, su manera de actuar, la voz y aquella súbita rebelión encajaban perfectamente con la idea que me había hecho de ella después de aquella descripción. Sin duda, al rechazar tan desdeñosamente el puesto que Papiano le había asignado junto a mí, la señorita Pantogada me ofendía. Pero yo no solamente no lo tomé a mal, sino que me alegré de ello. Justísimo,
exclamó Papiano. Entonces podemos hacer así, que al lado del señor Mays se siente doña Cándida. Luego, siéntese usted, señorita. Mi suegro que se quede donde está y nosotros tres también así, como estamos. ¿Está bien? No, no estaba bien tampoco así. Ni para mí, ni para la señorita Caporale, ni para Adriana. Como se vio poco después, tampoco para Pepita, la cual se encontró mucho mejor en una nueva cadena, dispuesta justamente por el genialísimo espíritu de Max. Por el momento yo vi a mi lado casi a un fantasma de mujer, con una especie de montañita en la cabeza. ¿Era un sombrero, una cofia, una peluca? ¿Qué diablo era? De debajo de aquel enorme peso salían, de cuando en cuando, unos suspiros que acababan en un breve gemido. Nadie había pensado en presentarme a aquella doña Cándida y ahora, para hacer la cadena, teníamos que darnos la mano. Y ella suspiraba. No le parecía bien hecho, eso es todo. Dios mío, qué mano tan fría. Con la otra mano cogía la izquierda de la señorita Caporale, sentada en la cabecera de la mesita, con la espalda contra la sábana colgada del rincón. Papiano le cogía la derecha. Al lado de Adriana, en el otro lado, estaba el pintor. Don Anselmo se hallaba en la otra cabecera, enfrente de la Caporale. Papiano dijo: ante todo, sería preciso explicar al señor Mays y a la señorita Pantogada el lenguaje. ¿Cómo se llama? Trictológico, le apuntó don Anselmo. Por favor, también a mí, se atiezó doña Cándida, removiéndose en la silla. Justísimo, también a doña Cándida, claro. Pues bien, comenzó a explicar don Anselmo. 2 golpes quieren decir sí. ¿Golpes? Le interrumpió Pepita, ligeramente sobresaltada. ¿Qué golpes? Golpes, repuso Papiano, o llamadas sobre la mesa, o en las sillas, o en otra parte, o también perceptibles por medio de tocamientos. Ah, no, 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 exclamó entonces aquella poniéndose en pie de un salto. A mí no me gustan los tocamientos. ¿De quién? Del espíritu de Max, señorita, le explicó Papiano. Ya se lo he dicho cuando veníamos. No hace ningún daño, tranquilícese. Titológicos, añadió con aire de conmiseración de mujer superior, doña Cándida. Así pues, reanudó don Anselmo, 2 golpes, sí. 3 golpes, no. 4, oscuridad. 5, hablad. 6, luz. Basta con eso. Y ahora concentrémonos, señores míos. Se hizo el silencio. Nos concentramos. Capítulo 14. Las proezas de Max. ¿Aprensión? No, ni la más mínima sombra, pero me invadía una viva curiosidad y también un cierto temor de que Papiano estuviese a punto de hacer un pésimo papel. Hubiera debido disfrutar por ello, y en cambio, no. ¿Quién no experimenta pena, o mejor, una fría humillación al asistir a una comedia mal representada por cómicos inexpertos? Una de dos, pensaba, o es muy hábil, o el empeño de tener a su lado a Adriana no le permite ver bien a dónde se mete, dejando a Bernaldez y a Pepita, a mí y a Adriana, desencantados, y por eso en grado de darnos cuenta, sin ningún gusto, sin ninguna compensación, de su fraude. Más que nadie se dará cuenta de ello Adriana, que está a su lado, pero ella sospecha ya el fraude y viene preparada. No pudiendo estar a mi lado, tal vez ella se pregunta en este mismo momento a sí misma por qué permanece aquí, para asistir a una farsa no solamente insulsa para ella, sino también indigna y sacrílega.
Y la misma pregunta, sin duda por su cuenta, se dirigen Bernaldez y Pepita. ¿Cómo Papiano no se da cuenta de eso, ahora que le ha fallado el golpe de poner a mi lado a la pantogada? ¿Tanto se fía pues de su propia habilidad? Vamos a ver qué pasa. Haciendo estas reflexiones, yo no pensaba en absoluto en la señorita Caporale. De repente ésta se puso a hablar como en un ligero duermevela. La cadena, dijo. Hay que cambiar la cadena. ¿Tenemos ya aquí a Max?, preguntó bruscamente aquel buen hombre de don Anselmo. La respuesta de la caporale se hizo esperar un buen rato. Sí, dijo luego penosamente, casi jadeando. Pero somos demasiado esta noche. Es verdad, sí, saltó Papiano. Sin embargo, me parece que así estamos bastante bien. Calla, le dijo Pagliari. Vamos a ver qué dice Max. La cadena, reanudó la caporale, ¿no le parece bien equilibrada? Aquí, en este lado, y levantó mi mano, hay dos mujeres juntas. Don Anselmo debería ocupar el sitio de la señorita Pantogada y viceversa. Enseguida, exclamó don Anselmo levantándose. Vamos, señorita, siéntese aquí. Y Pepita esta vez no se rebeló, estaba al lado del pintor. Luego añadió la caporale. Doña Cándida, Papiano le interrumpió. En el sitio de Adriana, ya lo había pensado. Muy bien, ahí. Yo apreté fuerte, fuerte la mano de Adriana hasta hacerle daño, en cuanto ella vino a ocupar su sitio a mi lado. Al mismo tiempo, la señorita Caporale me apretaba la otra mano como para preguntarme, ¿está contento así? Sí, contento, le contesté yo con otro apretón que significaba además, y ahora haced lo que queráis. Silencio, ordenó en este punto don Anselmo. ¿Y quién había dicho nada? ¿Quién? El velador. 4 golpes, oscuridad. Juro que no los oí. Pero en cuanto apagaron el farolillo, sucedió una cosa que alteró de repente todas mis suposiciones. La señorita Caporale dio un chillido agudísimo que nos hizo saltar a todos en las sillas. ¡Luz! ¡Luz! ¿Qué había sucedido? Un puñetazo. La señorita Caporal había recibido un puñetazo en la boca, formidable. Le sangraban las encías. Pepita y la señora Cándida se pusieron en pie, asustadas. También Papiano se levantó para encender el farolillo. Enseguida Adriana retiró su mano de la mía. Bernaldez, con la cara roja, porque tenía entre sus dedos una cerilla, sonreía, entre sorprendido e incrédulo, mientras el señor Anselmo, consternadísimo, no hacía más que repetir. ¡Un puñetazo! ¿Y cómo se explica? Yo también me lo preguntaba turbado. ¿Un puñetazo? Así, por tanto, aquel cambio de sitios no había sido concertado previamente entre los dos. ¿Un puñetazo? Así, pues, la señorita Caporale se había revelado a Papiano. ¿Y ahora? Ahora, separando la silla y oprimiéndose un pañuelo sobre la boca, la caporale decía que no quería oír hablar más de todo aquello. Y Pepita Pantogada chillaba. Gracias, señores, gracias. Aquí se dan cachetes. No, no, exclamó Pagliari. Señores míos, este es un hecho nuevo, extrañísimo. Hay que pedir explicaciones. ¿A Max? Le pregunté yo. A Max, sí. ¿No habrá interpretado usted mal, querida Silvia, sus sugerencias en la disposición de la cadena, verdad? Es probable, exclamó Bernaldez riendo. ¿Y usted, señor Mace, qué piensa de eso? Me preguntó Pagliari, a quien Bernaldez no gustaba nada. Sí, seguro, esto parece, dije yo, pero la caporale negó decididamente con la cabeza. Y entonces, reanudó don Anselmo, ¿cómo se explica? Max violento. ¿Desde cuándo acá?
¿Qué dices? ¿Qué dices tú a eso, Terencio? Terencio no decía nada, protegido por la penumbra. Se encogió de hombros y basta. Vamos, dije yo a la caporale. ¿Por qué no contentamos a don Anselmo, señorita? Pidamos a Max una explicación y si luego se manifiesta nuevamente con un espíritu de poco espíritu, lo dejaremos correr. ¿Digo bien, señor Papiano? Muy bien, repuso éste. Preguntemos, estoy de acuerdo. Pero yo no, rebatió la caporale dirigiéndose justamente a él. ¿Me lo dice a mí? Dijo Papiano. Pero si usted quiere dejarlo correr... Sí, sería mejor, arriesgó tímidamente Adriana. Pero enseguida don Anselmo levantó la voz. Mira la miedosa. Son puerilidades. Perdone. Se lo digo también a usted, Silvia. Usted conoce bien el espíritu que le es familiar y sabe que esta es la primera vez que... Sería una lástima, porque por desagradable que sea este incidente, los fenómenos parecían que esta noche iban a manifestarse con insólita energía. ¡Excesiva!, exclamó Bernaldez, riéndose y provocando la risa de los demás. Y yo, añadí, no quisiera buscarme un puñetazo en este ojo. Y tampoco yo, añadió Pepita. ¡A sentarse!, ordenó entonces Papiano decididamente. Sigamos el consejo del señor Mace. Intentemos pedir una explicación. Si los fenómenos se revelan de nuevo con demasiada violencia, lo dejaremos correr. ¡A sentarse! Y sopló el farolillo. Yo busqué en la oscuridad la mano de Adriana, que estaba fría y temblorosa. Por respeto a su temor, no se la apreté a lo primero. Despacio, gradualmente, se la oprimí, como para infundirle calor. Y con el calor, la confianza de que ahora todo iría tranquilamente. En efecto, no podía dudar de que Papiano, tal vez arrepentido de la violencia a que se había entregado, había cambiado de opinión. De todas maneras, tendríamos sin duda un momento de tregua. Luego, tal vez Adriana y yo, en aquella oscuridad, seríamos el objetivo de Max. Pues bien, dije entre mí, si el juego se pone demasiado pesado, lo haremos durar poco. No permitiré que atormenten a Adriana. Mientras tanto, don Anselmo se había puesto a hablar con Max, igual que si hablara con alguien verdadero y real allí presente. ¿Estás ahí? Dos golpes leves en el velador. Estaba. ¿Y cómo es, Max?, preguntó Pagliari con tono de amoroso reproche. Que tú, tan bueno, tan amable, has tratado tan mal a la señorita Silvia. ¿Por qué? ¿Nos los quieres decir? Esta vez el velador se agitó un momento y luego 3 golpes secos y rotundos resonaron en medio de él. 3 golpes. Por lo tanto, no nos lo quería decir. No insistamos, se resignó don Anselmo. Tal vez estás un poco alterado, ¿eh, Max? Lo siento. Te conozco. ¿Quisieras decirnos al menos si la cadena dispuesta así como está te agrada? No había terminado Pagliari de hacer esta pregunta que sentí que me golpeaban rápidamente 2 veces en la frente, casi con la punta de un dedo. Sí, exclamé enseguida, denunciando el fenómeno y apreté la mano de Adriana. He de confesar que aquel tocamiento inesperado me produjo de momento una extraña impresión. Estaba seguro de que si hubiera levantado a tiempo la mano, habría cogido la de Papiano y sin embargo, la delicada ligereza del toque y la precisión habían sido, de todos modos, maravillosas. Luego, repito, no me lo esperaba. Pero ¿por qué Papiano me había elegido precisamente a mí para manifestar su aprobación? ¿Había querido con aquella señal tranquilizarme? ¿O bien era un desafío y significaba, ahora verás si estoy contento? ¡Bravo, Max!,
exclamó don Anselmo. Y yo, para mi capote, bravo, sí, que de bofetadas te daría. Ahora, si no te molesta, reanudó el dueño de la casa, ¿quisieras darnos una señal de tu buena disposición de ánimo con respecto a nosotros? 5 golpes en el velador ordenaron hablar. ¿Qué significa? Preguntó doña Cándida atemorizada. Que hay que hablar, explicó Papiano tranquilamente. Y Pepita, ¿con quién? Con quien quiera, señorita. Hable con su vecino, por ejemplo. ¿En voz alta? Sí, dijo don Anselmo. Esto quiere decir, señor Mace, que Max, mientras tanto, nos prepara alguna bonita manifestación. Tal vez una luz, quién sabe. Hablemos, hablemos. ¿Y qué decir? Yo hablaba hacía rato con la mano de Adriana y no pensaba. Ay, no pensaba ya en nada. Sostenía con aquella manecita una larga conversación, intensa, opresiva y sin embargo acariciadora, que ella escuchaba temblorosa y abandonada. Le había obligado ya a cederme los dedos y a entrelazarlos con los míos. Se había apoderado de mí una ardiente embriaguez que gozaba de la congoja que le costaba el esfuerzo de reprimir su ímpetu delirante para expresarse. En cambio, con las maneras de la dulce ternura, como requería el candor de aquella tímida alma suave. Ahora bien, mientras nuestras almas sostenían esta conversación, yo comencé a notar como una especie de bufido entre las 2 piernas posteriores de la silla, y me turbé. Papiano no podía llegar con el pie hasta allí, y aunque hubiese podido, el travesaño entre las patas anteriores se lo hubiera impedido. ¿No se habría levantado de la mesita y habría venido detrás de mi silla? Pero en este caso doña Cándida, si no era idiota del todo, tenía que haberlo notado. Antes de comunicar a los demás el fenómeno, hubiera querido explicármelo de alguna manera. Pero luego pensé que habiendo tenido lo que me importaba, ahora, casi por obligación, me convenía secundar el fraude sin dilación para no irritar más a Papiano. Y dije lo que sentía. ¿De verdad? Exclamó Papiano desde su sitio con un asombro que me pareció sincero. No demostró menor asombro la señorita Caporale. Sentí que se me erizaban los cabellos. Así, pues, ¿aquel fenómeno era verdadero? ¿Bufido? Preguntó ansiosamente don Anselmo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, confirmé casi enfadado. Y sigue, como si hubiera aquí detrás un perrito. Eso es. Otra explosión de risa acogió mi explicación. Pero si es Minerva, es Minerva, gritó Pepita pantogada. ¿Quién es Minerva? Pregunté mortificado. Mi perra, reanudó ella riendo todavía. Mi perra, señores, que se rasca así bajo las sillas. Con permiso. Bernaldez encendió una cerilla y Pepita se levantó para coger aquella perrita que se llamaba Minerva y ponérsela en el regazo. Ahora me explico, dijo contrariado don Anselmo. Ahora me explico la irritación de Max. Hay poca seriedad esta noche, eso es. Para don Anselmo tal vez sí, pero a decir verdad no hubo mucha más para nosotros en las noches sucesivas respecto al espiritismo. ¿Se entiende? ¿Quién pudo preocuparse ya de las proezas de Max en la oscuridad? El velador crujía, se movía, hablaba con golpes rotundos o leves. Se oían otros golpes en los respaldos de nuestras sillas y por los muebles de la habitación, y raspamientos y otros rumores. Extrañas luces fosforescentes, como fuegos fatuos, se encendían en el aire de repente, oscilando, y también la sábana se iluminaba y se hinchaba como una vela. Y una mesita para cigarrillos dio varios paseos por la habitación, y una vez llegó a saltar sobre el velador en torno al cual estábamos sentados en cadena, como si hubiera echado alas.
voló de la cómoda sobre la que estaba colocada y vino a zangarrear encima de nosotros. Sin embargo, me pareció que Max manifestaba mejor sus eminentes facultades musicales con los cascabeles de un collar de perro, que en cierto momento fue puesto al cuello de la señorita Caporale. Lo que pareció a don Anselmo una broma de Max, pero la señorita Caporale no la agradeció mucho. Había entrado evidentemente en escena protegido por la oscuridad Escipión, el hermano de Papiano, con instrucciones particularísimas. Este era realmente epiléptico, pero no tan idiota como su hermano Terencio, y él mismo, y él mismo querían hacer ver. A causa de la larga costumbre de la oscuridad, debía de haberse habituado a ver sin luz. En verdad no podía decir hasta qué punto era muy diestro en aquellos fraudes planeados de antemano con su hermano y con la Caporale. Para nosotros, es decir, para mí, para Adriana, para Pepita y Bernaldez, podía hacer lo que quisiera y todo estaba bien, con tal de que lo hiciera. Allí, él solo tenía que contentar a don Anselmo y a doña Cándida. Y parecía que lo conseguía a maravilla. Es también cierto que ni el uno ni la otra eran difíciles de contentar. Don Anselmo deliraba de gozo. A veces parecía un niño en el teatrillo de títeres y ante ciertas exclamaciones suyas, pueriles, yo sufría. No solo por la vergüenza que me daba ver a un hombre que no tenía nada de tonto manifestarse como tal, hasta lo inverosímil, sino también porque Adriana me daba a entender que experimentaba remordimientos al gozar así, a costa de la seriedad del padre, aprovechándose de su ridícula bonachonería. Solo estuvo turbada de cuando en cuando nuestra alegría, y sin embargo, conociendo a Papiano, hubiera tenido que sospechar que si se resignaba a dejarme al lado de Adriana, y contrariamente a mis temores, nunca hacía que el espíritu de Max nos estorbara, sino al contrario, parecía que nos favoreciera y protegiese. Tenía que haber ideado algo, pero era tan grande en aquellos momentos la alegría que me proporcionaba la libertad no alterada en la oscuridad, que esa sospecha no se me planteó en absoluto. ¡No!, chilló en un determinado momento la señorita Pantogada. Y enseguida don Anselmo: diga, diga, señorita, ¿qué ha sido? ¿Qué ha notado? También Bernaldez la invitó a hablar presurosamente, y entonces Pepita dijo: aquí, en un lado, una caricia. ¿Con la mano?, preguntó Pagliari. Delicada, ¿no es verdad? Fría, furtiva, delicada. Oh, Max, si quiere, sabe ser amable con las mujeres. Vamos a ver, Max, ¿podrías volver a acariciar a la señorita? ¡Aquí está! ¡Aquí está!, se echó a gritar Pepita riendo. ¿Qué quiere decir?, preguntó don Anselmo. Vuelve, vuelve, me acaricia. ¿Y un beso, Max?, propuso entonces Pagliari. No, chilló Pepita de nuevo, pero un beso sonoro sonó en su mejilla. Casi involuntariamente yo me llevé entonces la mano de Adriana a la boca y luego, no satisfecho, me incliné para buscar la boca de ella y así intercambiamos el primer beso. Beso largo y silencioso. ¿Qué pasó después? Fue necesario un rato antes de que yo, lleno de confusión y de vergüenza, pudiera volver en mí en aquel improviso desorden. ¿Se habían dado cuenta de nuestro beso? Gritaban. Una o dos cerillas encendidas, luego también la vela, la misma que estaba dentro del farolillo de cristal rojo. Y todos en pie. ¿Por qué? ¿Por qué? Un gran golpe, un golpe formidable, como dado por un puño de gigante invisible, tronó sobre el velador. Así, en plena luz. Palidecimos todos, y más que nadie Papiano y la señorita Caporale.
¡Escipión! ¡Escipión!, llamó Terencio. El epiléptico había caído al suelo y jadeaba extrañamente. ¡A sentarse!, gritó don Anselmo. Ha caído en trance también él. Miren, miren, el velador se mueve. Se levanta, se levanta. La levitación. ¡Bravo, Max! ¡Viva! Y realmente el velador, sin que nadie lo tocara, se levantó un palmo del suelo y luego volvió a caer pesadamente. La señorita Caporale, lívida, temblorosa, aterrada, escondió la cabeza en mi pecho. La señorita Pantogada y su institutriz salieron corriendo de la habitación, mientras Pagliari gritaba irritadísimo. ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡No rompan la cadena! ¡Ahora viene lo mejor! ¡Max! ¡Max! ¿Qué Max?, exclamó Papiano, librándose finalmente del terror que lo tenía clavado en la silla y corriendo a auxiliar a su hermano. El recuerdo del beso quedó por el momento ahogado en mí por el asombro de aquella revelación verdaderamente extraña e inexplicable a que había asistido. Sí, como sostenía Pagliari, la fuerza misteriosa que había actuado en aquel momento a la luz ante mis ojos provenía de un espíritu invisible. Evidentemente, este espíritu no era el de Max. Bastaba con mirar a Papiano y a la señorita Caporale para convencerse de ello. Ese Max era una invención suya. ¿Quién había actuado, pues? ¿Quién había descargado sobre el velador aquel puñetazo formidable? Muchas cosas leídas en los libros de Pagliari me asaltaron tumultuosamente en la cabeza y con un estremecimiento pensé en aquel desconocido que se había ahogado en la presa del molino de la Stía, al que yo había arrebatado el dolor de los suyos y de los extraños. ¿Y si fuera él?, dije entre mí. ¿Y si hubiera venido a encontrarme aquí para vengarse, revelándolo todo? Mientras tanto, Pagliari, que era el único que no había experimentado ni asombro ni espanto, no conseguía todavía explicarse cómo un fenómeno tan simple y corriente como era la levitación de un velador nos hubiera impresionado tanto después de aquellas maravillas a que habíamos asistido antes. Para él contaba muy poco que aquel fenómeno se hubiese manifestado a la luz. Más bien no sabía explicarse cómo Escipión se encontraba allí, en mi habitación, mientras él creía que estaba en cama. Me extraña, decía, porque normalmente este pobrecillo no se preocupa de nada, pero se ve que nuestras sesiones misteriosas le han despertado una cierta curiosidad. ¿Habrá venido a espiar? ¿Habrá entrado a hurtadillas y entonces, ¡paf!, atrapado? Porque es innegable, ¿sabe, señor Mace?, que los extraordinarios fenómenos de la mediumnidad tienen en gran parte su origen en la neurosis epiléptica, cataléctica e histérica. Max toma de todos. Nos sustrae también a nosotros buena parte de energía nerviosa y se vale de ella para la producción de fenómenos. Está demostrado. En efecto, ¿no se siente usted también como si le hubieran sustraído? Todavía no, a decir verdad. Casi hasta la aurora me revolvía en la cama, fantaseando sobre aquel infeliz, enterrado en el cementerio de Miragno bajo mi nombre. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué se había matado? Tal vez quería que se supiera su triste fin. Tal vez había sido una reparación, una expiación. Y yo me había aprovechado de ello. Más de una vez, en la oscuridad, lo confieso, me helé de miedo. Aquel puñetazo allí en la mesa en mi habitación no lo había oído solamente yo. ¿Lo habría descargado él? ¿Y no estaría todavía allí en el silencio, presente e invisible a mi lado?
Escuchaba por si podía percibir algún ruido en mi habitación. Luego me dormí y tuve sueños pavorosos. Al día siguiente abrí las ventanas a la luz.